Muy buenos días, compatriotas. Aquí preparándonos para la gran batalla, para la gran cruzada, que hoy más que nunca es un deber. Los peruanos vemos con espanto, con indignación, cómo es que ven al Perú como un botín, las repartijas, las alianzas contra natura, y cómo es que hay un denominador común que es la corrupción. Esto es increíble, ver cómo tanto los corruptos que están buscando siempre impunidad, como los corruptores, colocan a sus hombres operadores en las listas, en las campañas, y cómo es que el Perú enfrenta esta amenaza. Por eso es que creo yo que tenemos ese deber de construir esa esperanza, participando los que no han tenido la oportunidad, los que realmente tenemos que lograr construir un frente de la esperanza para terminar de una vez con todas, con esta casta de politicastros que vienen cada uno a prometer el oro y el moro para que todo siga igual, porque el mismo poder, el poder de los poderosos, es el que continúa y para eso compra voluntades. Hoy más que nunca, nuestro deber, y estamos en esa construcción de la alternativa de la esperanza. Doctor Olivera, sin embargo, no podemos ser ajenos a lo que se ve en este escenario político. Las distintas empresas encuestadoras y los diversos medios de comunicación social hablan ya de solo candidatos quienes van a ir definiendo en el futuro este proceso electoral, es decir, sin dejar opción a nuevos partidos políticos. Y usted acaba de decirnos que se está preparando para ser partícipe, lo entiendo algo así, de este proceso electoral. Sí, como he dicho, aquí hay una casta de politicastros que maneja además todo el establishment, todo el poder establecido. Hay un partido que está gestándose, pero que sin embargo en las autoridades electorales han puesto todo tipo de trabas para que no pueda saltar a la cancha, para que solamente participen los mismos que ya los estamos viendo, esos que se unen contra natura, esos que tienen a los estrategas de la corrupción y que lo quieren presentar como la novedad, ¿no? El diferente, el de la raza diferente. Es lo mismo, más de lo mismo. Y es más, está queriendo sorprender nuevamente al pueblo peruano, como quiere sorprender la japonesa, a quien le dan complacientemente todo tipo de cobertura en los medios de comunicación del poder, ¿no? Pero que sin embargo tambalea en ciertas preguntas. Ayer la he visto tambalear, por ejemplo, cuando el periodista complaciente le preguntaba sobre cómo es que fue el capítulo ese en que su padre, el condenado Fujimori, se fue a Japón, por supuesto reveló la nacionalidad japonesa, postuló al Senado japonés y se casó con una ciudadana japonesa, bueno, ciudadanos no hay ahí, con una súbdita japonesa. Bastante raro fue ese capítulo. Y le dijo, sigue casado, está divorciado, cosa que en sí mismo no nos debe importar, ¿no? Pero lo raro es que no supo responder, y sí dijo que había un japonés vinculado a ella que visitaba mucho a su padre. Eso suena a testaferro, eso suena a que ahí están los millones que robaron igual que robaron sus tíos y que están prófugos de la justicia y que hoy financian las campañas millonarias. Eso sí se puede ver, Javier, compatriotas, las campañas que están haciendo son millonarias. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale todo lo que regalan? Todo lo que tratan de comprar las conciencias. Cuando yo he visto al candidato ese que dice que es de la raza diferente, ¿no?
que su última contratación es el tal Fabre, me he reafirmado en la necesidad del cumplimiento de nuestro deber. El pueblo peruano tiene que saber quién es ese sujeto, cuánto cuesta, y hay que preguntarle, tiene que responder a Acuña, ¿no? ¿Cuánto le paga? ¿Los 5 millones de dólares? ¿5, 7 millones de dólares? Hablamos de esas cifras, es mucho dinero, ¿no? ¿7 millones de dólares? ¿Quién lo paga? ¿De dónde sale? Y cuando se le pregunta, ¿qué dice? Bueno, ya declararé después de las elecciones. ¿Cómo que declararé después de las elecciones? ¿Por qué no dice cuánto es lo que cuesta? ¿Y por qué no dice que ese sujeto Fabre es la conexión con la corrupción? Es la conexión con la corrupción brasilera. Ese es el mismo que trabaja para Dilma Rousseff, la presidenta que está ahora con juicio político, ¿ah? Para Lula, que ya viene también, que están todos ahí acusados, que ha trabajado para Odebrecht, la brasilera cuyo presidente está detenido, y que aquí en el Perú ya ha salido que le ha dado maletines de dinero al actual gobernante, a Humala, ¿ah? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ese mismo ese personaje es ahora el hombre, el estratega de la campaña de la raza diferente, y no dice cuánto le paga ni quién le paga. No puede ser. O sea, la corrupción está metido en todos los candidatos. Pues tenemos nosotros que ponernos de pie y de una vez por todas rescatar el Perú para los peruanos, rescatar el Perú para las mayorías nacionales, acabar con todos estos que se pasan el poder uno tras otro y tienen a sus lacayos ahí en Palacio de Gobierno. Basta ya. Doctor Olivera, ciertamente es preocupante lo que viene, al menos viviéndose en esta época que ya estamos muy cerca a las próximas elecciones a nivel de nuestro país, pero vemos también en algunos candidatos a la presidencia que hay desesperación porque de acuerdo a las encuestas, obviamente que no son tan ciertas que podemos decir, no podemos tanto dar credibilidad a las encuestas que se dan, pero sin embargo pareciera que hay una desesperación. Es por eso que ya se vienen agrupándose los grupos políticos que siempre tratan de llegar a gobernar nuestro país. ¿Cuál es la lectura que usted daría a la población respecto a esta forma de querer querer llegar al gobierno, y cuál debe ser la posición de los peruanos para poder realizar un cambio que tanto se anhela a nivel de nuestro país, doctor Olivera? El Perú tiene todo para ser un país desarrollado. Tenemos las riquezas que no tienen muchísimos países, y tenemos nosotros que simplemente hacer un gobierno honrado con los peruanos, para los peruanos. Aquí no hay secretos. Hemos tenido una etapa de bonanza económica que ha traído la bonanza de la corrupción, ha extendido la corrupción, pero a la vez no se ha distribuido esa bonanza económica con justicia en el país. Ha sido concentrada en muy pocas manos, porque claro, esos poderosos tienen a sus lacayos en el poder, y siempre colocan a los ministros de Economía como que son los garantes de que todo sigue igual, y no vale entonces cuando una candidata como la japonesa dice, sí, hay que tener un ministro de Economía que se ensucie los zapatos. No, aquí no es cuestión de ensuciarse o no los zapatos, no es cuestión del ministro de Economía como que tuviera un origen diferente. Es cuestión del presidente de la República, porque el presidente de la República es el que ordena, es el que manda, el que dirige las políticas, y el ministro ejecuta. Y si hay un ministro que está cuidando los intereses opuestos al país, pues se le cambia, nunca se le nombra. Y ahí lo vemos, es que hay el tabú de decir, no, hay que mantener la estabilidad. Claro, ¿la estabilidad de qué? ¿La estabilidad de la injusticia? ¿La estabilidad de que están garantizados los intereses de los poderosos? No, señor. Ahora, por ejemplo, hay el discurso de la informalidad, ¿no? Hay que acabar con la informalidad. El 80% de la economía peruana es informal. Sí, señor, es informal, y nos preguntamos ¿por qué es informal? ¿Acaso no será porque hay un régimen injusto de impuestos
donde además de que el pueblo paga la mayor cantidad de impuestos a través de impuestos indirectos, los impuestos al consumo, ¿no? Y los impuestos directos son muy bajos. Y por eso es que la gente, el pueblo trabajador, el emprendedor, no quiere entrar en ese circuito en donde encima te va a perseguir la SUNAT, ¿no? Para exprimirte más. Hay informales, porque además de los costos que eleva la formalidad, hay quien compra al informal. Es la otra cara de la medalla. Si no hubiera quien compra al informal, no habría informalidad. Entonces ese es el fondo del tema. Un Estado que no sirve al pueblo, un Estado que mantiene la injusticia, un Estado que roba a través de sus gobernantes. Y eso tenemos que cambiarlo. Doctor Olivera, frente a esta situación, doctor, discúlpeme que le haga una interrupción dentro de... Por favor. En relación, por ejemplo, a este tema, Juliaca se ha caracterizado por ser una situación, un lugar eminentemente comercial. Acá se genera empresa de diferente índole, pero escuchamos de diferentes sectores dentro de nuestra población de que no hay, digamos, un apoyo mucho más efectivo por parte del Estado para poder formalizarlos, para poder crecer ellos como empresa y generar incluso puestos de trabajo dentro de nuestra propia población. ¿Qué está fallando acá? Está fallando la normatividad correspondiente. Por otro lado, se dice también de que habría o se estaría impulsando también dentro de diferentes sectores de nuestra población, por ejemplo, el cambio de constitución, y que la normatividad no estaría acorde de los intereses de los grandes sectores de nuestra población a nivel nacional. Yo creo que hay que trabajar y dejar trabajar. Y hay que dar apoyos, incentivos. Básicamente, creo que para el pequeño empresario, hay que generar líneas de crédito que sean realmente competitivas. El costo financiero para el pequeño, hasta para el mediano, es de usura. Y es verdad, y encima no tiene muchas veces acceso a ese crédito. Aquí, además, la banca prácticamente no tiene ningún tipo de supervisión, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, imagínense, es financiado su presupuesto por aporte de los bancos, o sea, de quienes supervisa, el que supervisa le paga. Y entonces las autoridades supervisoras permiten todo. ¿Cómo es posible que los bancos, las entidades captan los fondos de los trabajadores, por ejemplo, que depositan en sus AFPs y les pagan el 6-7% anual, ¿no? Por los fondos que obtienen mediante bonos, y les cobran en intereses 50, 60, 70% en intereses de consumo. O si es pequeña empresa, olvídate, todo lo que cobran. Y la superintendencia no dice nada. Aquí el abuso total. O lo mismo, lo de los combustibles. Javier, el precio de la gasolina sigue por las nubes, mientras el precio del petróleo sigue bajando en el mundo, ¿no? Ha llegado a récords históricos, y aquí no se bajan los precios. Es decir, las empresas petroleras, las distribuidoras, todas concertadas en el precio, y encima le mantienen un aporte importante para financiar un contrato que realmente está sobrevaluado 10 veces su valor, 10 o 15 veces, y no lo exagero, el de la modernización de la refinería de Talara, que el año 2001 estaba en $300 millones y que finalmente ha sido contratado por este gobierno en $3.500 millones. De esas proporciones estamos hablando, de esas magnitudes. Y entonces cuando se habla de cambiar las normas, yo tengo que decir, sí, hay que cambiar una serie de normas, pero aquí lo fundamental es que hay que cambiar a los hombres encargados de hacer cumplir las normas actuales, y que haya realmente una dedicación, como tiene que haber esa entrega a la función pública completa, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, y tiene que hacerse en el tema de seguridad, en el tema de economía, en el tema de educación, en fin, en todos los temas para los cuales el pueblo le da su confianza al gobernante. Y para eso hay que estar preparado, y hay que tener credenciales para que el pueblo confíe
en que lo que uno promete va a cumplir. Así que sí, haremos los cambios y tienen que hacerse esos cambios. Y si no se hacen los cambios, porque yo creo que el primer gran cambio que hay que hacer es que el pueblo pueda fiscalizar permanentemente a sus autoridades, que no sea posible engañar al pueblo y que no pase nada, que inclusive al mismísimo presidente de la República, si no cumple lo que promete, se le mande a su casa. No hay que esperar los 5 años para mandarlo a su casa. Por mandato popular se le pone, por mandato popular se le saca. Igual a los congresistas. Así no habrá engaños, así no habrá mentiras. Ahora, otro de los grandes problemas por la cual que viene atravesando nuestro país son los hechos de corrupción. Lamentablemente, la corrupción se ha institucionalizado dentro de la administración pública, y lo que más preocupa, que esto ya se está convirtiendo como algo natural, o sea, roba pero hace obras, o no, y este tipo de situaciones no se puede permitir dentro de nuestro país. Los diferentes gobiernos de turno casi no han hecho absolutamente nada en relación a este tema. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debería de hacer? Por ejemplo, ahora ya han planteado algunas alternativas de la muerte, por ejemplo, la muerte civil, que se dice paga contra aquellos malos funcionarios que están, digamos, al frente de diferentes instituciones a nivel del Estado. ¿Cuál es su punto de vista en relación a este tema? Mira, realmente con lo de la muerte civil a mí me da un poco de risa, porque en realidad de que estamos hablando, de que el que roba todavía podría ejercer función pública. Pero señores, el que roba debería tener al menos cadena perpetua, al menos. Así de que no nos engañemos. ¿Eh? Suena bonito esto de la muerte civil. Sí, señor, debería pasar el resto de sus días ahí metido en una cárcel. Por no decir que hasta la pena de muerte podría considerarse contra más alto sea el funcionario, si es un presidente de la República, imagínese, ¿no? Que roba, pues la sanción más severa debería recibir. Pero aquí lo que tenemos que hacer es también llevar a participar al pueblo en la administración de justicia mediante el sistema de jurados, para que el pueblo sea el que juzgue rápido y bien, y no que haya un monopolio, un poder judicial hipercorrupto, en donde todo el mundo se protege a todo el mundo, y en donde generalmente los que sí reciben condenas severas son aquellos débiles que no tienen cómo defenderse. A ellos sí, todo el peso de la ley, al poderoso con guante de seda. Pues eso tiene que acabar, y va a acabar también con la participación popular. Y tenemos nosotros que decir que aquí el Perú lo que necesita es poner en valor nuestras riquezas naturales. Y para ponerlas en valor tenemos que también convocar a la inversión, para que podamos hacer obras de infraestructura, para que podamos modernizar el agro, para continuar potenciando el agro dentro de un plan de diversificación de la economía con valor agregado, creando trabajo para los peruanos, con mercados abiertos. Pero para que venga esa inversión, con la cual hay que negociar, pero defendiendo el interés nacional, el interés popular, no como el otro día he visto al ladrón mayor, a García Pérez, ahí en la calle, para tratar de agradar a sus patrones, decir, aquí sí, que vengan, que pidan todo, que yo se lo voy a dar. Señor, pero ¿qué está hablando eso un presidente de la República? ¿Eh? Hay que saber tratar con una inversión. Se necesitan los capitales, claro, pero hay que saber negociar, hay que poner condiciones, sí, de competitividad. Pero para mí la mayor condición y también el mayor antídoto contra la corrupción, además de acabar con la impunidad, es que haya reglas de juego claras, ¿no? Que sean transparentes, que sean estables, y así puede haber competencia, ¿no? Que no haya amarres con nadie, ¿no? Que realmente los contratos, las adquisiciones del Estado sean totalmente transparentes, con reglas claras. Yo recuerdo cuando estaba de embajador del Perú en España, y el alcalde Castañeda,
que entonces era alcalde, había decidido apoyar el tren eléctrico, el proyecto del tren eléctrico para Lima. Y entonces había que promover y hacer que las empresas pudieran participar para presentarse como proyecto público-privado. Entonces fui a ver a un grupo que era experto en trenes en el mundo, y me dijo el responsable, no, yo no voy a participar. ¿Y por qué? Le digo, porque hay corrupción. ¿Ah? ¿Cómo? Le dije, aquí estamos para garantizarle que todo sea transparente. Ah, bueno, si es que hay transparencia y hay competencia, claro que voy a competir. Es que ese es el espíritu del verdadero inversionista, del verdadero empresario. El espíritu, sin embargo, del coimero, del brasileño de turno, ese que como las empresas que se han metido en el gasoducto del sur, que están en el metro de Lima actualmente, que están ahí en la refinería de Talar, en los grandes contratos, todo es conseguido con coima. Pues hay que acabar con la coima, y definitivamente entonces podremos dar ese shock de inversiones, ese shock de infraestructura, que sumado al potencial de recursos que tenemos en el agro, en nuestra madera, en nuestro oxígeno, en nuestro turismo, pues en nuestra pesca, en nuestra artesanía, en fin, todo eso puesto en valor va a traer los recursos para atender la deuda social que tenemos con los más pobres, con los postergados, con los sectores realmente que tiene que invertirse, como es el sector de educación, salud. Por eso es que nosotros tenemos mucha esperanza, porque ya está la cuenta regresiva para que finalmente el pueblo peruano haga justicia con su voto, rechace a toda esta casta de politicastros y vote por la alternativa de la esperanza, y participe con la alternativa de la esperanza. Doctor, dentro de esta alternativa que usted ha manifestado que se va gestando y que ha tenido una serie de problemas e inconvenientes, esta alternativa, ¿cómo va, doctor? Que nos gustaría conocer también de que la población, no solamente de la ciudad de Juliaca, sino de toda la región de Puno, porque necesitamos, por lo menos vemos dentro de esta coyuntura política, más de lo mismo. No hay, por lo menos, digamos, algunas alternativas importantes que puedan, de alguna u otra manera, avisorar una especie de esperanza a nivel de nuestra población. Tendremos que elegir dentro de los 5 o dentro de estos políticos que han estado, digamos, inmersos en una serie de hechos de corrupción, en una serie de situaciones de enriquecimiento ilícito y otras cosas negativas, y no, más bien, digamos, en situaciones positivas para la población. ¿Qué hay de esta alternativa que se va gestando, doctor? Definitivamente se hará, definitivamente se logrará la alternativa de la esperanza. Pero si usted supiera cómo es posible que en el proceso de inscripción de esta alternativa, pues han demorado los funcionarios ahí al servicio del poder de turno, pues programaban inspecciones de comités demorando un mes. Cuando mandaban a los inspectores decían que no existían las direcciones, cuando sin embargo estaban acreditadas 100%, y ya no saben qué hacer para demorar. Así que esperamos que la resolución tiene que salir esta semana, la resolución de inscripción. El calendario electoral va avanzando, y este 21 de diciembre acaba el plazo para las elecciones internas, para la nominación de los candidatos. Así que esa semana habrán todas esas definiciones, y emplazamos y demandamos que efectivamente las autoridades electorales dejen de poner trabas y que no provoquen al pueblo, porque el pueblo se va a poner de pie, porque el pueblo, la indignación que tiene, quieren que se vuelva nuevamente resignación para tener que votar por el mal menor, y por el contrario, el pueblo va a cerrar filas. Los peruanos tenemos que cerrar filas y desenmascarar a estos politicastros, a estos que derrochan dinero, a estos que no quieren decir cuánto cuesta el contrato con Fabre, con el estratega de la corrupción, a esta que no quiere decir de dónde saca el dinero para la campaña millonaria,
¿Para qué gastan tantos millones? Es la pregunta, ¿no? Nosotros no tenemos dinero, se lo digo con transparencia, pero no nos amiganamos, no creemos que el dinero va por delante. Las campañas cuestan, claro que cuestan, pero somos hombres y mujeres de fe, ¿no? Y confiamos en que habrá la ayuda, el boca a boca, la oportunidad que nos den los medios de difundir, de transmitir el mensaje, de que al pueblo le llegue el mensaje y que diga, estos no van a llegar hipotecados a ningún poder de turno, estos no están con conexiones con la corrupción, estos no tienen pasado vergonzante, ¿ah? Se puede confiar, hay esperanza. Por eso es que yo mantengo realmente una alegría, porque ya vemos la luz al final del túnel, ¿tá? Y que realmente se viene un nuevo comienzo para los peruanos, que las elecciones es una oportunidad en donde rescatemos el poder del pueblo para el pueblo. Doctor Olivera, ciertamente esas palabras de aliento que se tiene de poder de repente ver luz dentro de un túnel es favorable hacia la población, fundamentalmente aquí en la región de Puno, pero sin embargo sería interesante, doctor Olivera, de que se manifieste de quién se está hablando o de qué se está hablando, cuál es esa luz de la esperanza que podríamos tener los peruanos, y esa más porque pareciera en la población peruana se ha perdido toda credibilidad en muchos de los políticos tradicionales ya existentes en nuestro país. Sería interesante, doctor Olivera, que la población de la región de Puno conozca esa luz de la esperanza, esa luz que ciertamente alumbra dentro de un túnel, doctor Olivera. Como digo, estamos construyendo, y construyendo con todos los peruanos de buena voluntad. Espero que, como digo, esta semana salga la resolución del jurado electoral, y cuando salga, inmediatamente la escoba será inscrita. La escoba tiene que ponerse nuevamente a barrer y a construir, y que cada peruano pueda coger la escoba y ver el futuro de sus hijos, el futuro de nosotros mismos, y poder hacer que la justicia no sea solo una palabra, hacer ese nuevo comienzo. Estamos en cuenta regresiva y hay que participar. Las listas al Congreso están abiertas. Aquí no hay ni cupos ni ningún otro tipo de consideración más que capacidad para servir al país, entrega al país. Hay que convocar a la juventud, hay que convocar a quienes tengan experiencia, que una vez que reciban la notificación de la alternativa de la esperanza, de ese frente de la esperanza, hay que participar en la campaña, hay que participar en las candidaturas. No solamente está uno para poner el voto, hay que participar activamente. Y en la alternativa de la esperanza, definitivamente está esa forma donde vamos a concretar la construcción de este nuevo Perú, con este nuevo comienzo, con la escoba en la mano, para hacer justicia, para defender los intereses del pueblo, para enfrentar a los poderosos. Eso sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos sumar esfuerzos en esta gran cruzada, en esto que hoy día parece imposible, porque ya prácticamente, según las encuestas, ya no debería haber elección, ¿no? Ya prácticamente lo tienen todo definido, porque te ponen quién va en primer lugar, quién va en segundo, en tercero y en cuarto, te ponen el escenario no solo de la primera vuelta, de la segunda vuelta electoral, ya quieren consagrar a la japonesa, ¿no? Ya está, es la favorita de los poderosos, es la favorita de los corruptos, y claro, por si pasara algo, tienen al suplente corrupto ahí, de García, tienen al otro, a Kuczynski, que representa los grandes intereses, que tiene ahí de anunció su ministro de Economía, a un representante de la banca internacional, a JP Morgan, igual que él, ¿no? Que no tiene una sola camiseta, tiene otra más ahí, y otra, bueno, y aparece el otro, el que ha lucrado con la educación,
yo no sé hasta qué punto puede explicar el origen de todo el dinero que está gastando, porque realmente es de una ostentación que todo lo compra, al estilo Gánster, todo lo compra, ¿no? Y está vinculado ya a toda la corrupción del Brasil y de este mismo gobierno, porque recuérdese que ese padre ha sido el gestor de Humala y ha mantenido relaciones hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, comparten el mismo lecho con Fabre, y en el fondo es también otro candidato encubierto de la corrupción y del gobierno. Entonces, todo eso hay que hacerlo a un lado, pero participando, y yo desde aquí ya voy convocando a que estén atentos, alertas. Ya el próximo domingo se sabrá definitivamente, el domingo 20, y esperamos que antes esté la inscripción del Frente de la Esperanza. Doctor Olivera, ciertamente en todo caso la población también estará a la expectativa de la resolución que podría salir en este caso para iniciar una carrera política. Doctor Olivera, usted de repente está informado de que el presidente de la República lo ha tipificado como ladrón de marca mayor al ex mandatario, al ex presidente Alberto Fujimori, quien en estos momentos purga condena en el penal de Barbadillo. ¿Cuál es su comentario respecto a lo que ha versado el presidente Ollanta Humala? Bueno, que Humala tiene que explicar mucho, por favor, todos esos contratos que he citado, y hay miles de millones, y Humala desde antes de jurar ya tenía a su hermano Alexis Humala en Moscú negociando los contratos de la corrupción, ahí con el canciller de Rusia. Todo cómo operan los arrastreros rusos con impunidad, si llevan nuestro pescado, no pagan impuestos, las adquisiciones militares, estos contratos que he citado ahora. Es decir, entre ladrones se acusan, porque definitivamente Fujimori, claro que sí, es más, para evitar que se ventile en la opinión pública cómo operaba la corrupción en su régimen, se declaró culpable, rapidito, para que no haya juicio acelerado, y ahora se vienen a victimizar, ¿no? Y en todo esto, por supuesto, Keiko, la japonesa, ha estado participando, o sea, que no me diga que era una niña, porque ahora para presentar su trayectoria dice, asumí como primera dama cuando tenía 19, 20 años, sí, pero ¿cuántos años fue primera dama? ¿Y asumió en qué condiciones después de que encerraron y torturaron a su madre por denunciar la corrupción de las donaciones de Japón, que luego se han comprobado absolutamente? Y ahí ha estado ella, Keiko. Dice, yo discrepé con Montesinos. ¿Dónde está la discrepancia? Vamos a ver. ¿Acaso no estuvo en el baile del chino en la campaña fraudulenta última, la del 2000? ¿Qué discrepancia es esa? ¿Dónde está la discrepancia? Quien discrepa no está en el baile del chino, en la campaña de ahí metida, mientras nosotros luchábamos por rescatar la democracia, denunciando la corrupción, los asesinatos del régimen de Fujimori contra estudiantes de la Cantuta, por el pueblo de Barrios Altos, en fin, cantidad de crímenes, esterilizaciones masivas, y ella bailando en la fraudulenta reelección, y ahora se quiere hacer la virgencita. Fui primera dama de la corrupción y no sabía nada, ¿no? Y viene a los pueblos a querer comprar conciencias, a querer engañar, a hacer regalos. Claro, que el pueblo reciba más, ¿no? De alguna manera le están devolviendo lo que pertenece, porque eso es el dinero que le ha sacado al pueblo con la corrupción de todo ese régimen. Entonces, hay que votar con libertad y no dejarse tampoco. Ahora habla Humala y habla Nadine de eso, de corrupción y todo, para distraer la corrupción de ellos. Y aquí que se sepa que no va a haber impunidad para nadie. Es la única manera de un nuevo comienzo. Nada de borrones y cuenta nueva, nada de contemplaciones. Ese poder judicial lo vamos a cambiar radicalmente y el pueblo va a participar en la administración de justicia.
Bien. Doctor Olivera, agradecemos su deferencia con Radio Red Andina, la señal Macrosur. Estaremos atentos a cualquier novedad que se presente. Usted está anunciando que en esta semana podría inscribirse el partido por donde usted participaría en este proceso electoral, y para el próximo 20 de diciembre se pueda conocer mayores detalles en relación a esta presencia política en este proceso electoral del próximo año 2016. Muchas gracias por su atención. Compatriotas, muchísimas gracias. Solamente quiero decir que toda esta alternativa de la esperanza es para tener como eje central del próximo gobierno la inversión en educación. Porque un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña ni un japonés, ni un militar, ni un charlatán. Y porque la educación es el nombre de la justicia, es el nombre de la justicia social, desde que está en el vientre materno hasta que tenga las oportunidades iguales que el que más tiene. Allí tenemos que invertir todo, y allí vamos a generar riqueza, para que haya salud y educación. Ese es nuestro compromiso, y espero que efectivamente el próximo domingo 20 estemos ya anunciando el cumplimiento del deber con el Perú. Fuerte abrazo, patriotas. Estás escuchando RA Noticias por Radio Red Andina, la señal Macrosur. Señal Macrosur. Señal Macrosur. Señal Macrosur. Señal Macrosur.